Gracias por acompañarnos. Verdadero placer volver a retomar un poco la rutina que es la salud, en última instancia, cuando nos podemos sentar y compartir a estudiar unos minutos de Torah o de Tanaj en general, en este caso ya el último compartimento de nuestro sagrado Tanaj, que son los que estudiamos. Estábamos analizando la semana que pasó este profundo capítulo 9 donde nos informábamos en la parte segunda de nuestro estudio que por eso los judíos de los pueblos y los que habitan en las ciudades no amuralladas, por eso aparece aquí una celebración importante de los Yehudim Perazim, quiere decir todos aquellos que vivían repartidos en las 127 comarcas del imperio y que estaban en ciudades no amuralladas como aquellos judíos que vivían en Shushan, eventualmente, que celebraron de una manera diferente. Por lo tanto, los judíos de ciudades no amuralladas y los que vivían en la periferia celebraron el día 14 del mes de Adar, un día de fiesta y alegría, Yom Tov, Mishloach Manot y Ishler Re'eu, y enviar regalos unos a los otros. Tras ello, aparecía nuevamente la figura de Mordejai. Como tomando testimonio de esa realidad, escribió Mordejai tales cosas y envió cartas a todos los judíos que había en todas las provincias del rey Asuero, tanto las cercanas como las lejanas. Un fenómeno también interesante porque la Purim se transforma, aunque pensemos lo contrario, en una fiesta inclusiva, ya que el hecho de que todo el pueblo de Israel estuvo sometido a un decreto, puede ser que aquellas comarcas tan lejanas no habían notado que el día 13 de Adar habría de suceder tamaña desgracia. Por eso Mordejai se encarga nuevamente de poner en el consciente de todos ellos ese milagro que había ocurrido. ¿Y para qué manda ese escrito? Dice el versículo 21, para que se reunieran en la celebración del día 14 del mes de Adar y también el día 15 del mismo. La diferencia, como dijimos la semana pasada, todos los años. Es decir, aquí ahora vamos a ver cómo Mordejai y Esther toman realmente este rol participativo en la determinación de la celebración de Purim. Primero para los judíos de Persia, pero después va a ser ese rol participativo para todos nosotros, porque nosotros que no estuvimos allí, desde la perspectiva física, cronológica, también hoy celebramos Purim. Entonces, la explicación de estos días es como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos en un mes que se convirtió para ellos de un mes de pesadumbre a un mes de júbilo y de tiempo de duelo de Yom Tov a un día bueno, un día festivo, día en el cual se envían presentes unos a otros y también se agrega otra costumbre maravillosa que es Matanot Le'Evionim, dádivas a los pobres, Mishloach Manot y Matanot Le'Evionim. Y aquí habíamos entonces encontrado un versículo que tal vez definía toda esta realidad en forma realmente fantástica. Y los judíos se comprometieron, quiere decir, cuando dice los judíos se comprometieron, en realidad no dice se comprometieron, sino se comprometió. Bekibel a Yehudi. Kibel, lekabel, kibel es hu, se refiere a él, tercera persona del singular, y no tercera persona del plural. No bekibelu a Yehudi, sino bekibel. Y esto marca, queridos amigos y amigas, el hecho de que el pueblo judío logró en esta fiesta de Purim una verdadera unidad. Tal vez el objetivo central de Esther cuando le dijo a Mordejai, Lech knos et kol Yehudim, ahora ve y reúne a todos los judíos y que hagan ayuno por mí y yo ayunaré con ellos durante 3 días y 3 noches para luego ir delante del rey. Ese Lech knos, entendemos, es tal vez el punto de partida del milagro de Purim al inverso. Así como la noche del insomnio del rey es un punto de partida desde el punto de vista de los decretos celestiales,
El Lej Kenos, el ve y reúne a los judíos, implica también el despertar aquí abajo. Hay un despertar allí arriba, como explican los sabios de la mística judía, y allí es cuando el rey no puede dormir. Pero aquí hay un despertar de abajo, y ese despertar de abajo es cuando Esther le pide a Mordejai, saliéndose de su silencio, ahora ve y reúne a todos los judíos. Tarea difícil. Aquí Mordejai está llevando adelante esta tarea. Y termina este escenario del capítulo 9, habíamos dicho, porque Amán, hijo de Amdatá el Agageo, enemigo de los judíos, había tramado la destrucción de los judíos, que había echado suerte. Esos son Purim, eventualmente. Como nosotros vimos que echó Purim, entonces en ese caso sabemos que Amán había determinado cómo habrían de morir los judíos en ese momento, a través de ese sorteo. Y entonces, la fecha de la destrucción. Pero cuando Esther recurrió al rey, vuelve la Megilá ahora a hacer un relato de justificación de la acción de Esther. Este ordenó por cartas que los malvados designios contra los judíos recayeran sobre la propia cabeza de Amán. Quiere decir que los judíos sean ejecutados y que él y sus hijos fueran colgados de la horca. Por lo tanto, estos días se llamaron Purim a causa del sorteo Pur, y así como consecuencia de todas estas palabras de esta carta y de lo que se le había ocurrido. Algo interesante quería comentar acerca del Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, Nachmanides como se conoce, porque él explica en su comentario a la Gemara de Megilá el orden de los acontecimientos de la recepción, de cómo se dio esta fiesta, cómo se recibió esta fiesta en el seno del pueblo. Nachmanides, en un análisis muy pormenorizado, quería comentar esto al final del Sheur de la semana pasada. Al principio recibieron la fiesta solamente los judíos periféricos, los que estaban en ciudades no amuralladas, porque el verdadero peligro los acechaba verdaderamente a ellos. ¿Por qué? Porque los que estaban rodeados de muralla no lo habían festejado para nada. ¿Por qué? Porque los judíos amurallados pensaban que la muralla habría de defenderlos a ellos en la tierra de Israel. Dice Rambán, y cuando aconteció el milagro, todos hicieron un día de descanso, de banquete, de alegría. Dice porque, dice la Megilá, Usheara Yehudim, Asher Bimdinot HaMelech Ahashverosh, y los restantes judíos que estaban en los restantes estados del rey Ahashverosh, Nika'alu Be'amot Nafsham, se reunieron y se defendieron sus vidas, Beyom Shloshah Asar, el día 13 de Adar, como aprendimos, y descansaron el día 14. E hicieron ese día un día de banquete y de alegría. Pero la gente de Shushan hicieron lo mismo, pero al día siguiente. Quiere decir que el milagro de ellos, eso pasó solamente en el año del milagro. Después de eso, los años siguientes, los judíos periféricos acostumbraron por sí mismos a hacer ese día 14 como alegría y banquete y día festivo. Pero los amurallados no hicieron nada. ¿Por qué? Porque era un milagro muy grande que había acontecido para con ellos. Pero había sobre ellos todavía el peligro, como lo he explicado anteriormente. Y esto es lo que dice la Megilá. Por eso los judíos periféricos que están asentados en las ciudades periféricas no amuralladas hacen el día 14 del mes de Adar un día de alegría y banquete. Y aquí no se menciona en absoluto, como hemos visto, a los que están rodeados de murallas. Después de un tiempo, después de que iluminó a Kadosh Baruj Hu sus ojos y encontraron una base desde la Torá, Mordejai y todo su Beit Din, atención, esto hablaba de que Mordejai era uno de los integrantes de la famosa Knesset Agdolá, de la magna asamblea que funcionaba en Israel, que mantenían relaciones
realmente epistolares con todos ellos. En última instancia, Esther y Mordejai se dirigen a los sabios de la Magna Asamblea para que quieran recibir tanto la Megilá de Esther, los relatos que ocurrieron más allá del contenido, que parecería no ser propio para un libro consagrado, y eh, asimismo para que acepten la celebración o incorporar a Purim dentro del escenario de las festividades. Por eso, una vez que Akadosh Baruj Hu iluminó los ojos de esos judíos y encontraron una base en la Torá, Mordejai, y su Beit Din vieron las palabras de los judíos periféricos que este milagro también se le debería ser un recuerdo para todas las generaciones y por lo tanto, desde ese momento, Mordejai y su Beit Din establecieron que ese Purim no sea para esos judíos, para ese año, sino para todos los judíos y todos los años. Bien, y entonces, eso es uno de los comentarios que trae el Rambam, para alimentar un poquitito todo este comentario que estamos trayendo. Muy bien, entonces, desde donde comentábamos la semana que pasó, Mordejai y Esther vieron en estos acontecimientos que pasaron sobre ellos una importancia que realmente iba más allá de toda una realidad circunstancial o casual. Por supuesto que Mordejai y Esther también aprenden muchas lecciones para el futuro. Y es por eso que ellos deciden eternizar ese fervor popular para la generación. Solo que la necesidad de volver y de otra vez certificar una vez más y otra vez más la fiesta y de establecer el patrón de autoridad de la fiesta, habla acerca de una negativa, de una oposición y bastante fuerte a toda su intención. O sea que no fue fácil para Mordejai y Esther, comillas, convencer a los sabios de la Magna Asamblea en Eretz Israel. Recuerden ustedes que estamos viviendo paralelamente a estos eventos, no lo olviden, el evento de Shivat Zion. Estamos en el periodo de los judíos que estaban retornando a Zion, y ya estábamos en la tercer oleaje de los judíos con Ezra y Nehemías precisamente, y ya estábamos con el segundo templo construido. Ya había autonomía, Baruch Hashem, del pueblo judío en la tierra de Israel. Por eso, a Mordejai y Esther no les resultó fácil convencer a los Jajamim. Establecer esta nueva fiesta para las generaciones no era un proceso tan simple y Mordejai y Esther necesitaron esforzarse y mucho hasta que verdaderamente su posición es la que determinó la realidad y las palabras de Shalom y de Emet, todo lo que era la, la correspondencia de paz y de verdad. Entonces, Divrei Shalom Behemet, como termina la Megilá, fueron aceptadas por los sabios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles eran los motivos para esta contradicción? Los motivos para la contradicción no están explícitos, pero podemos, dice el Rabbi Galadiel Shlita, en quien estamos compartiendo ahora su estudio, podemos decir algunas posibilidades. Dice, la primera de ellas es el hecho de que Mordejai y Esther estaban tan entrometidos y demasiado entrometidos con la determinación de la fiesta, hacía sospechar sus intenciones. Tal vez ellos lo que buscaban en última instancia, decían los Jajamim aquí, era cuantificar su honor y su gloria. Entonces, ¿acaso le vamos a responder a ellos? Se preguntaban, porque frente a los episodios de Purim van a ser tan importantes para las generaciones. Tal vez para esa generación sea importante, pero no para las demás. El segundo escenario es que la redención y la salvación de Purim no es un escenario apropiado para una celebración, porque acontece, ante todo y por sobre todo, en el exilio de Parás. Vein ombrim alel al nes shebechutz haaretz. Y una de las reglas importantes que siempre le preguntamos a nuestros alumnos, si se dice alel en Purim, y todo el mundo lo piensa 2 veces o 3 o 4,
Alel no se dice en Purim. Y los Jajamim dijeron, ¿por qué no se dice Alel? No se dice Alel porque es un milagro que aconteció fuera de la tierra de Israel. Tomen el ejemplo de Hanukkah. En Hanukkah sí decimos Alel. ¿Por qué? Porque todo el episodio de Hanukkah es un episodio feliz que acontece en donde, aquí en Eretz Israel, la ciudad de Modi'in, los Hashmonaim, y por eso en Hanukkah sí se dice Alel todos los días. Y se dice Alel completo. Sin embargo, en Purim, los Jajamim dijeron, no, en Ombrim Alel al Neshe Mechutzalar. No se suele decir Alel sobre un milagro que acontece fuera de los ámbitos de la tierra de Israel. O sea que este tipo de Geulah, este tipo de redención, entiende el Rab, es una suerte de redención del Galut, del exilio. Geulah, que es una redención parcial, que todavía es una redención limitada, carente, carenciada. Una Geulah que después va a continuar el exilio y va a continuar la esclavitud. Y no se habrá de cambiar en forma básica la situación del pueblo judío. Acate, dice la Gemara en forma tan contundente, a Abdea Hashverosh Anan. Todavía, más allá de la Geulah, cuando terminó todo el escenario de Purim, seguimos siendo esclavos de Ahashverosh. Y eso, como todos sabemos, es una gran verdad, ¿verdad? La tercera opción es que podríamos distinguir y discernir en los pedidos diferentes de Mordejai y Esther, y por lo tanto también en algunas pequeñas contradicciones que despertó cada uno de ellos. Dice el Midrash que trae la Megilá, el tratado de Megilá del Talmud. Envió Esther a los Jajamim y diciendo que Bauni de Dorot, por favor establezcame, quiere decir el milagro de Esther y de Purim, para la generación. Shalhula. Entonces los Jajamim le responden, este intercambio epistolar existía, como les dije. Kiná admedoret alenu le ven a humor. Dice, mira, tú estás despertando la envidia sobre nosotros y las naciones. Esther les replicó, que tu ani al libre a mí le marqué preparar. Dice, pero yo ya estoy inscrita en los anales de la historia de los reyes de Media y de Persia. ¿Yo tengo que figurar en la historia de Persia o tengo que figurar en la historia de mi pueblo? Fuerte. Esther lo que quiere es establecer la festividad de Purim para las generaciones. Y los Jajamim están diciendo que no queremos, porque ellos tienen miedo de que las naciones después eso despierte el celo, la envidia de ellos. A Israel, por supuesto, se salvó de una gran desgracia, pero todavía permanecía, como les decía, en el Galut, y por lo tanto tampoco estaba muy libre de poder celebrar su victoria. Una fiesta como esa tiene que ser, a los ojos de las naciones, como un desafío y como una glorificación casi soberbia y que puede llevar a Israel a una desgracia, Dios no permita, mayor. Solo que las cosas no dependen solamente de Israel. Los acontecimientos de Purim ya fueron escritos, ya fueron eternizados, me dijo usted, en los anales de la historia de Persia y de Media. Y por lo tanto, ya se sabe que vamos a ocultar lo revelado, lo que está claro y manifiesto. Por lo tanto, Esther sostiene que es más importante conseguir de ellos el aprendizaje apropiado y adecuado, poder abrevar de estos días también algo de lo que representa las fuentes de la salvación. Y por lo tanto, los hechos van a servir como un factor que ponga freno a todos los enemigos de Israel, pero también como un escenario que venga a fortalecer al pueblo de Israel en todas las circunstancias y entonces para que sepa cómo enfrentar Behol Dorbador, Omdim Alenu Lejaloten, para que sepan enfrentar las adversidades de cada época y época. Ese es el tercer motivo. El cuarto motivo por el cual no querían introducir los tiempos de Purim es que Esther puede escribir Megilot, textos, libros, tanto como lo desee. Pero ella pidió mucho más que eso.
Ella pidió que el acontecimiento y la fiesta fueran reconocidos, o por lo menos queden grabados en el cielo como acontecimientos sagrados, y la Megilá sea escrita Berruach HaKodesh, quiere decir con espíritu de santidad, y que quede incluida entre los libros de la Biblia, del Tanaj. Entonces nos dice la Megilá del Yerushalmi, el Yerushalmi en Masejet Megilá. Rabbi Shmuel bar Nachman beshem Rabbi Yonatan. Habla Rabbi Shemuel, hijo de Nachman, en nombre de Rabbi Yonatan. Shemonim וחמישה זקנים ומהם 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה. 85 ancianos y de entre ellos 30 y algo de profetas se estaban lamentando sobre esta cosa y dijeron, está hablando de la Knesset Agdolá, para que ustedes me entiendan, de la Magna Asamblea. Quiere decir, estamos hablando de esa organización maravillosa que le dio vida, que nos dio vida, que nos sostuvo en el momento del levantamiento del segundo templo. Y estos días de la Knesset Agdolá son los días en los cuales, bueno, muchísimas de las cosas que hoy podemos hacer, la Berajot, por ejemplo, por todas las cosas que disfrutamos, el Tefilot, que podemos orar y rogarle a Dios, todo ello forma parte de esta magna tarea de la Knesset Agdolá. Las leyes de Shabbat, las Gezerot de Shabbat, los decretos de Shabbat, no solamente las melajot prohibidas, todo esto proviene de esta época. Con respecto al tema de Esther, dice el Talmud Yerushalmi en el Tratado de Megilá, 85 ancianos y de entre ellos 30 y tantos neviim, profetas, se estaban lamentando sobre esto y dijeron, está escrito, Era mitzvot asher tzivah Hashem et Moshe. Dice la Torá, cuando termina nuestra sagrada Torá, ahora Jumash de Barim, que estamos próximos ya a su finalización, estas son las mitzvot que ordenó Hashem a Moshe. Elo mitzvot shenistabinu mipi Moshe. Estas son las mitzvot que fuimos ordenados por boca de Moshe. Así nos dijo a nosotros Moshe. ¿Qué nos dijo Moshe? Ein navi aher atit lechadesh lachem davar me'ata. Muy grave lo que dijeron en la Gemara. No hay profeta en el futuro que venga a renovar algo de todo esto a partir de ahora. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Y Mordejai y Esther quieren ahora innovarnos algo. ¿Entienden ustedes la gravedad de la situación? Los Azumisham no se movieron de esa discusión. Nosim Benotinim Badabar empezaron a tratar de, bueno, vamos a analizarlo, vamos a pensarlo. Y no se podían mover de ese lugar, porque el lugar era claro, no se podía innovar nada. Y Mordejai y Esther quieren venir a innovar. Hasta que el santo bendito él iluminó sus ojos, y la encontraron escrita a esta mitzvah, tanto en la Torá, como en los profetas, como en los agiógrafos, la última parte. Ahora voy a decir, Vayomer Hashem el Moshe, que top dot zikaron va a ser. Así le dijo Hashem a Moshe, primera referencia en la Torá, escríbete esto como memoria en el libro. Zot Torá. Escríbete esto, la Torá, que más de Teima, como dijiste, Bezot Torá, ya está Moshe de Israel. Como dice, y esta es la Torá que puso Moshe delante de Israel. Zikaron, memoria, recuerdo, Elu Aneviim, se refiere a los profetas. Vaiktov Sefer Zikaron Lifne Lefanav Leide Hashem Behud. Así nos dice el profeta también de Jarea y el profeta Hagai, en Malachi. Basefer se refiere a los Ketuvim, se refiere a los escritos últimos. Umamar Esther, Kiam et Librea Purim Ele Benishtav Basefer. Quiere decir que encontraron una base escrituraria, una base, tanto en la Torá como en los profetas, como en los escritos, que nos hizo salir de la duda y por lo tanto poder innovar algo que parecía imposible hacer. Muy interesante esta discusión, por supuesto, pero lo que quiero que vean a partir de esta discusión es lo grande, lo enorme, lo inmenso que representa la condición de los Jajamim. Independientemente de que ellos se cuestionen si se debe o no se debe
y de que a veces se llegue a un punto muerto en el cual ya no hay discusión, siempre aparece la solvencia del estudio, del aprendizaje, del análisis y de buscar alguna referencia por sobre todas las cosas a fin de que podamos tener nosotros delante de nuestros ojos una evidencia como para poder entender nuestra celebración. Por lo tanto, dice el Rab Ariel Shivita, la oposición a esta iniciativa no vino, como ustedes comprenden, de factores externos, sino era una oposición interior, interna. Aparentemente, este atreverse del ser humano lo consideraban los jajamim como una chutzpah, como una falta de respeto y como una propuesta de destruir el ámbito de lo sagrado. Y cada uno de nosotros no puede escribir un libro como parte de su vida. Y no puede, o sea, sí puede escribir un libro, pero no pedir que ese libro se consagre para la nación. Pero no se le puede dar vida a las palabras muertas. Entonces, aquí, obviamente, es un tema muy, muy interesante. Aparte, dice el tratado de Megilá, al comienzo, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, Esther Reiname Tameata Yadai. El libro de Esther, la Megilá de Esther, no impurifica las manos. La membra de Sabar Shmuel, Esther, Lo Beruach Kodesh Membra, podríamos pensar entonces que Shemuel se refería, Rabbi Yehuda habla de Shemuel, que el libro de Esther no se escribió con Ruach HaKodesh, con espíritu de santidad. Enseguida explico, Veja Amar Shmuel, pero ya había dicho Shemuel en otro lugar. Esther, Beruach HaKodesh Membra, Megilat Esther fue dicha con espíritu de santidad. Membra Likrot, pero Membra Likrot. La Gemara dice sí, fue dicha para leerla, pero no fue dicha para escribirla. El hecho de que un libro metame tayadai, que un texto impurifica las manos, habla de que ese texto es sagrado. Cuando un libro no impurifica las manos, entonces el libro no es consagrado. Generalmente la Gemara parte de una afirmación rabínica que dice Kol Sifrei HaKodesh metameim tayadai. Entonces aparece ahí en la Gemara la discusión si el Megilat Esther Metameim Tayadayim o el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés, que era un libro muy, muy complejo, altamente complejo desde el punto de vista de su significado, de una u otra manera si podía Letame Tayadayim. Muy bien, entonces hemos visto ya en profundidad. Los acontecimientos de la Megilá pasaron al comienzo de una época prácticamente nueva. Les decía a ustedes, la época del segundo templo, una época en la cual estamos ya casi en el tiempo de la desaparición de la profecía, en la época del segundo templo del Shivat Zion y de Knesset HaGedolah, estamos con los tres últimos profetas de Am Israel. Se llaman Haggai, el otro se llama Zechariah y el otro se llama Malachi. Nada más, estamos al final de la profecía y por lo tanto ya deja esa preeminencia en el ámbito de los sabios y de la profecía del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad. Y todo eso, ¿qué viene a reflejar? Eso viene a reflejar lo que es el Ester Panim, el ocultamiento del rostro de Dios. Y obviamente el ocultamiento del rostro de Dios viene a reflejar la característica histórica de los acontecimientos de aquella generación. Mordejai, que actuó en una situación siempre de ocultamiento, porque no se dio a conocer quién era, tuvo que tomar la responsabilidad en el momento del decreto y determinar por sí mismo cuál sería su camino y cuál sería el camino del pueblo judío. En una situación así, no tenía la persona sino su capacidad racional y todo lo que es la tradición heredada de su casa paterna, que a partir de ella podrían examinar ellos sus palabras. Mordejai actuó de acuerdo a estas reglas y encontró en ellos una guía, una suerte de fuerte
mamash de bitajón, de fortaleza, de seguridad en su camino. Y a pesar de las dificultades y de los peligros, Mordejai hizo lo que tenía que hacer y tuvo toda su esperanza y su fe en Netzach Israel, en el eterno Dios de Israel. Por lo tanto, Mordejai no se apoyó solo en un milagro y dijo, Rebach be'atzalá ya'amod le'Yehudim, como le dijo a Esther, ¿no? Ah, si tú no haces nada, ya la salvación vendrá de otro lugar. Si no, al contrario, le quiso instalar a Esther ese fenómeno de ser responsable y por lo tanto la puso en peligro a Esther misma cuando la mandó a hablar con el rey y el rey no la había citado y ustedes saben cuál era el castigo, presentarse con el rey si el rey no la había citado. Porque obviamente la única que podía cambiar el rumbo de la historia en ese momento intrapalacio era Esther como estudiamos. Mordejai entendió que la obligación interior que, 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 que estábamos en ese momento viviendo fue una situación tan diferente, tan rara, y entonces entendía que todo ese escenario que salía de lo común por las circunstancias que se dieron y cómo se dieron, entonces no hay ninguna duda que era para Mordejai una señal de los altos cielos hacia una meta, hacia un destino histórico. Si Esther no habría de actuar en esa hora, entonces ella habría obviamente de renunciar o de traicionar a su destino histórico. Por eso explicaba el Rav Kook cuando estábamos estudiando el Rav Kook en Shabbat, que a veces cuando se da una circunstancia de Esther Panim, del ocultamiento del rostro de Dios, Mordejai no puede dejar que las cosas absolutas sean absolutas, y entonces él dice algo que es tal vez, empieza con la duda, humilladea, y quién sabe si en un momento como este tú has arribado verdaderamente al reinado. Así le dijo. Pero de acuerdo a las reglas, explica el Rav Kook de la Torah Shebe'al Peh, Ein Safek Motzi Midai Badai. Dice, no existe que la duda nos venga a sacar a nosotros de una certeza. Entonces, por supuesto, dice, esas palabras mismas lo llevaron a Mordejai a definir cómo actuar. Y por eso le dijo a ella, Im aharesh taharishi paetazot a tu betavit, tu vedo. Y ahí vino a la certeza. Dice, tal vez no sé para qué estás aquí, pero si te vas a callar en este momento, tienes que saber que tú y tu casa paterna seguramente habrán de morir. La Megilá, entonces, volvemos y resumimos, se encuentra entre dos mundos. El relato de la Megilá se parece como a un relato actual que actúa dentro de la naturaleza, donde habla acerca de todas las cosas que pergenia el ser humano y todas las estratagemas que tiende y todos los engaños que hace. Por lo tanto, la Megilá es oculta, más oculta y desaparecida casi en ese ámbito. Pero a partir de ella nace una revelación elevadísima, de fuerza, de percepción y una enseñanza de que Ein Od Milvado, que no hay otro como el Todopoderoso. Megilat Esther se la ve a priori como una Megilá superhumana, tiene el mérito de ser escrita y de ingresar en el último momento dentro de lo que es los Kitvei Kodesh, los libros sagrados. ¿Mm? Entonces, dice, la Torah שבכתב מתגשמת בעולם באמצעות חכמי התורה שבעל פה ומתגלה בהגותם. La Torah escrita entra a tomar forma concreta por medio de los sabios de la Torah oral y se revela a través de sus pensamientos y de sus reflexiones. Su estudio personal y el fruto de su sabiduría se transforman en Gufé Torah, en cuerpos de la Torah. Así actuó Mordejai también con respecto a la Megilá. Dice entonces la Masejet Yomá, Amar Rabbi Asi, dijo Rabbi Asi, Lama nimshela Esther la Shacha.
¿Por qué fue equiparada Esther con el amanecer? Lomar, Ma Shahar, Sof Kol Halayla, para decirte a ti y enseñarte que así como el amanecer es el final de la noche definitivamente, Af Esther, Sof Kol Hanisim. Así Esther es el final de todos los milagros. Y le dicen a Rabbi Asia en Yomá, Behai Hanukkah, pero un momentito, después de Purim viene Hanukkah. Entonces dice, Nitenet Likatev Ka'amrina, pero todo el milagro de Hanukkah puede ser escrito, porque pasó en la tierra de Israel. Bueno, muy lindo la idea. Estos sabios encontraron en la Megilá y en su escritura una fuente en la Torá. Quiere decir, los acontecimientos de la Megilá fueron vistos o advertidos o previstos ya desde la Torá y están incluidos en el plan divino que aparece dentro de la Sagrada Torá, y por eso entonces existe una semilla de eterna que permite unirlos al texto escrito. La Gemara en el Yerushalmi dice así, Yerushalmi Megillah, Rav de Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Bar Kapara, Rabbi Yoshua ben Levi. Una tradición bastante extensa de Rav, es el fundador de las academias en Babilonia, y Rabbi Hanina, tanto así como Rabbi Yohanan y Bar Kapara y Rabbi Yoshua ben Levi dijeron, a Megillah Zot Nemra le Moshe Misinai. Tal punto, dicen, esta Megilá le fue transmitida a Moshe desde el Sinaí, el Hashem Mugdamu Mebujar Batorá. Si tú te preguntas cómo, bueno, tienes que saber que a nivel bíblico no existe cronología. La Biblia no reconoce tiempo porque es eterno. La Sagrada Torá está más allá del tiempo. Es una emanación de lo divino. Y como Shem no tiene tiempo, la Torá tampoco. Por lo tanto, puede contener absolutamente todo. Afilu, Mashetalmid Batika, Titlo Marvi, Ferrabó, dice incluso que un talmid, un alumno, esté dispuesto, usted va a hablar delante de su maestro, todas esas sabidurías y enseñanzas fueron entregadas a Moshe en el Sinai. Esa es la grandeza del judaísmo. No es que nosotros no vamos a descubrir nada. Nosotros tenemos el factor maravilloso de poder estudiar y de descubrir en cada generación. Pero todo lo que estamos hablando hoy ya le fue demostrado a Moshe en el Sinai. Es muy interesante esto porque saben que nos pone bajo un marco no protector, pero sí nos pone sobre un marco único, de lo que representa que todo cuanto hacemos forma parte de una tradición inmensa. Dos versículos más. Decía que los judíos decidieron, ahora sí, los judíos decidieron que ellos, su simiente y todo lo que se les unieran, atención, a Nizbim Aleem, porque hubo mucha gente que se convirtió en Persia por temor a los judíos, continuasen observando escrupulosamente estos 2 días conforme lo establecido y según el tiempo señalado cada año. A tal punto dice la Megilá que estos días, Beyemim Aele, Nizkarim Ben Haasim, fueron recordados y observados por cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que nunca dejarán de observarse esos días de Purim, ni pereciera su memoria de su simiente. Esto es muy fuerte, para que ustedes puedan comprender eventualmente hasta qué punto llega el escenario de la Megilá. ¿Sí? Entonces la Megilá nos dice el Rabariel en estos 2 versículos para cerrar un poquito nuestro Sheur de hoy. La Megilá consagra un lugar muy, muy amplio a la descripción de todas las etapas de cómo fue recibida la festividad de Purim y cómo fue aceptada de generación en generación. Y vio de esta manera algo muy importante y muy central. No solamente es un regocijo particular porque nos liberamos de la muerte y pasamos a vivir, sino también recibir la fiesta y poder consagrarla en el seno de las familias en cada generación revelan la profunda impresión interior que dejó este día. Y algo más, la predisposición de los judíos de poder reconocer la mano del Todopoderoso que está oculta por detrás de los acontecimientos y así transformar este día en un día de agradecimiento.
Los Jajamim vieron en esta alegría del pueblo y en la recepción de Hag HaPurim un despertar positivo, muy positivo, que serviría obviamente como base para la vida judía en Persia, como una nueva vida judía. No solamente una vida judía, sino una nueva vida judía. Recibir esta fiesta de Purim se la consideró como si la gente en Persia hubiera dado un paso importantísimo hacia la Teshuvah, que vino al pueblo judío después de un punto de bajeza nacional y de descenso en la más profunda enajenación y asimilación. A consecuencia de la Gezerá, del decreto, el pueblo de Israel decidió unirse a su destino nacional y por lo tanto se propuso entonces ser consistente con ese destino, fortalecerlo a partir de que recibieron esta fiesta. Miren la profundidad que tiene ese momento de determinar la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de poder recibir creó en el pueblo de Israel un nuevo compromiso, una nueva obligación. Y obviamente también eso los hace comprometerse con su pasado y les enseña entonces al pueblo a elegir un camino, un camino nuevo, donde ahora el poder cumplir las mitzvot y recibir sobre ellos nuevamente la Torah. En este caso, dijeron los sabios, y esto es muy importante, la famosa Gemara de Shabbat 88a, cuando llegaron el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí, dijeron, el pueblo de Israel se paró o se detuvo, estuvieron parados debajo de la montaña. ¿Qué significa debajo de la montaña? ¿Cómo se entiende Betachtita? Betachtita significa en la parte inferior de la montaña, pero para la traducción literal es debajo de la montaña. Dice la Gemara, Amar Rababdimi Barhama Barjasa, dijo Rababdimi, hijo de Hama, hijo de Hasa, Melamed Shekafá Akadosh Baruchu Alehem Etahar Kegigi. Eso nos enseña que Akadosh Baruchu puso el monte de Sinaí sobre el pueblo de Israel, sobre sus cabezas, y les dijo, si vosotros habréis de recibir la Torá, muy bien. Y si no, tienen que saber que ahí será vuestra sepultura. Aparentemente, obviamente, no había alternativa. Era compulsión o compulsión, había que recibir la Torá. Amar Rabaja Bara Jacob, dijo Rabaja Jacob, Mikan Mudar Rabaleoraita. Aquí entendemos que tiene que haber una concientización profunda sobre la Torá. Para ti, dice Rabaja Bara Jacob, Akadosh les quiso decir, mira, la Torá es tu vida. Sin Torá es como que aquí está tu propia sepultura. Pero más Rabba dice, Rabba, siguiendo el criterio de esta casi situación en la cual no puedo decidir porque tengo que recibirlo obligatoriamente, a Fartigen, acá viene el comentario, a pesar de todo eso, Hadur Kiblua, Biemeach Steve, Kiemu Bekiblua Yudim, Kiemu Mashekiblu Kwa. Dice Rabba, a pesar de eso, Hadur Kiblua, la volvieron y la recibieron, ¿en donde? En los días de Hashverosh, porque está dicho, Kiemu, como acabamos de ver, Kiemu Bekibelu Ayudim. Los judíos decidieron que ellos, su simiente y todo, este versículo dice Kiemu Bekiblu, Kiemu Bekiblu Ayudim. Kiemu cumplieron, Mashekiblu Tuba. Este es el escenario que hoy podemos analizar antes de ya ingresar casi en la recta final de nuestra Megilá, que nos muestra a nosotros un camino realmente interesante, porque salimos un poco de lo pueril, de la lectura simple, de la lectura especulativa, de la lectura de un relato que aparentemente nos cuesta entender. Sin embargo, cuando podemos estudiar la Megilá en profundidad, como nos hemos planteado, y les agradecemos que nos acompañan, de una u otra manera, lo que estamos tratando de analizar es buscar en las capas más internas y poder descubrir
cómo funciona esto. No para el mundo exterior, sino cómo cambió la realidad misma del pueblo judío. No hay ninguna duda que el pueblo judío después de Purim, a pesar de que siguió viviendo, a pesar de que siguió siendo esclavo, como dijimos, de Ahasverosh, ese pueblo de Israel ya fue diferente. Ya comprendió que su misión era diferente. Entiendo que los días del Shivat Zion, del retorno a Zion, los días del segundo templo, movilizaron a muchos Yehudim. Entonces, a volver a la amada tierra de Israel. De una u otra manera, transcurre el milagro allí y transcurre el milagro aquí. Estos son los días de Purim, a los cuales vamos a cerrar con el capítulo 9 y vamos a llegar al último capítulo, que es el capítulo 10. Todavía para eso nos faltan 3 clases aproximadamente y con eso creo que ya tendremos la posibilidad de cerrar este apasionante viaje por una Megilá que no tiene cosas pequeñas o que no tiene cosas solo para pequeños, sino que también es una Megilá para personas también grandes o que tienen una perspectiva de poder ver el texto bíblico como un texto verdaderamente sagrado. El texto sagrado habla ante todo y por sobre todo de la santidad de lo que es la vida y el aprendizaje de la misma. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Shavuot Tov, que tengamos Besorot Tovot, que bueno, que sepamos que la peta hatat robet, el mal, la enfermedad está a la salida de la puerta y por lo tanto le pedimos a todos que se cuiden por sobre todas las cosas, que los que se tengan que vacunar, por favor, se vacunen. Es muy importante la respuesta de quien está vacunado a quien no está vacunado. Y por lo tanto, más allá de todas las recomendaciones o todos aquellos que aparecen en contra y lo que no dicen, lo que se dicen, nosotros vayamos a lo seguro. Benishmartem meod benafshotechem, habréis de cuidaros mucho para vuestras almas y vidas. Akadosh Baruj Hu lo que quiere es que nosotros simplemente nos sepamos cuidar y para eso nos regala avisos, nos regala posibilidades, nos regala opciones. Bueno, tratemos de cuidarnos. Muchas gracias, bienvenidos a los Shiurim y estamos en contacto, Bezrat Hashem. Gracias, Demet, gracias por los deseos.